Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia de IT Now Live 2021. Agradecemos a todos su presencia en la segunda edición Expo Virtual del Sector de Tecnología de la Información de América Central y del Caribe. La siguiente charla estará a cargo de René González de la empresa Solvex Dominicana, quien desde República Dominicana se conecta hoy con nosotros para hablar acerca de Building the SOC, Security Operations Center of the Future. Antes de iniciar, un simple recordatorio e invitación para todos los que nos acompañan en esta conferencia, para que visiten los stands de nuestros patrocinadores, teniendo en cuenta que por visitarlos y por ver las conferencias como esta, suman puntos lo que pueden canjear para un sorteo final de un Smart TV de 50 pulgadas por país, así como un Chromecast. Habrá un ganador por país de la región, así que invitación zona de juegos interactivos, podrán divertirse en monedas directo y aprovechen para divertirse en IT Now, en Microsoft Azure y Office 365, teniendo bajo su récord la migración de más de 2 millones de asientos a Office 365 en múltiples sectores: educación, gobierno y corporativo. Bienvenido, René. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Todo bien, todo bien. Gracias por la presentación. Entonces, a partir de ahora, entonces, lo que vamos a hacer es, como bien mencionaste, hablar de, digamos, cómo se construye este centro de operaciones de seguridad, cómo recomendamos que se haga y más o menos les voy a hablar de la agenda. Vamos a iniciar entonces primero por mi persona. Nosotros, René González, nosotros como Solvex, hemos trabajado en la industria, digamos, desde hace unos 10 años ya, por eso ven que estamos de aniversario. Y digamos, con los temas de seguridad siempre ha sido parte de todo lo que trabajamos. Pero específicamente, si hablamos, por ejemplo, de soluciones como Azure Sentinel o soluciones de seguridad, particularmente de Microsoft, llevamos unos 3 años trabajando con Sentinel. Sentinel en el mercado tiene menos de 3 años y medio, aunque las soluciones en que se basa sí tienen más tiempo en el mercado. Con respecto a empresas, hemos trabajado con empresas de más de 1,000 usuarios, en tanto Enterprise en Estados Unidos, en Dominicana, Puerto Rico. Y también sí hemos sido parte de historias menos bonitas, donde tenemos clientes, tal vez empresas con menor cantidad de usuarios, que han sido atacadas por ransomware y ya acuden a nosotros luego de los ataques. Entonces, y digo ransomware porque es uno de los más conocidos ahora mismo, pero hemos tenido múltiples casos que vamos a estar comentando y vamos a estar también viendo durante la sesión. Con respecto a, digamos, del punto de vista de la agenda, si se fijan acá, tenemos lo que es arquitectura general de seguridad que deberíamos de tener en cuenta para nuestro SOC, para nuestro centro de operaciones. ¿Cómo debería estar orientado un centro de operaciones moderno? Ya sea que tengamos uno o que vamos a empezar con uno nuevo. Y del punto de vista de herramientas y alternativas para este centro de operaciones. Estas herramientas que les voy a presentar no son solamente Microsoft, sino que también les voy a presentar soluciones de tercero. Aquí la idea es que nos llevemos el concepto de cómo deberíamos trabajar y de cómo debemos ver, digamos, tener la experiencia. Entonces, iniciando por la parte tal vez un poco jocosa y un poco real, cuando vamos a donde un ejecutivo dentro de la institución y le decimos, tenemos que empezar a trabajar seguridad, o desde que iniciemos debemos tener consideración todos los temas de seguridad. Cuando es una entidad financiera, una entidad de seguros, siempre lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque es parte de los estándares para poder salir a producción. Y tienes temas, por ejemplo, de auditoría para manejar algo como esto. Pero si lo ven desde el punto de vista, por ejemplo, de una empresa pequeña que va a empezar a dar servicio ahora y dice, déjame ir con todo en la nube, o déjame ir con este servidorcito que voy a poner aquí en mi data center o en el cuartico que tengo aquí atrás. ¿Qué pasa? Mayormente decimos, déjame tener a la persona de IT que también va a ser el de seguridad, o déjame tener una persona de seguridad a partir de ahora, pero no le damos herramientas. Entonces, por eso la foto.
¿Qué sería una seguridad sin herramientas? ¿Qué sería una casa con todas las puertas abiertas? Una casa sin candado. ¿Cómo le podemos decir a una persona, cúbreme eso, si no le estoy dando ninguna herramienta para cubrirlo? La persona va a hacer su mejor esfuerzo, pero no tiene las herramientas necesarias para lograrlo. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy son estas herramientas que debemos de tener en cuenta al momento de comenzar a trabajar seguridad dentro de la institución. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es un ejemplo del mundo real. En este caso estamos hablando de un profesor, más o menos ubicado en el centro de Estados Unidos. La idea acá es que este profesor estaba utilizando un sistema de correos de su institución. ¿Y qué sucedió? Lo primero que hizo el profesor fue, en su día a día, seguir revisando correos. Pero ¿qué ocurrió durante este proceso? Si se fijan acá, le dicen, lo primero que ocurrió fue que un nuevo tipo de ataque que no había estado nunca en el mercado, llegó como algo de un banco troyano, o sea, un troyano de bancos, lo que hace es normalmente impersonar o intentar engañar a una persona, en este caso el profesor, para que le dé información al atacante y poder entonces impersonarlo y utilizar sus cuentas, hacer transferencias, lo que sea que vaya a hacer. Si se fijan acá, todo este proceso que ustedes están viendo es todo el proceso de que, hice todo el tema de seguridad, llegó el correo, automáticamente el sistema hizo la revisión. Cuando este sistema hizo la revisión que hizo, lo envió a Microsoft. Microsoft hizo esa revisión de seguridad, vio que aunque era un nuevo tipo de ataque, realmente el comportamiento que tenía era un comportamiento de unos, digamos, ataques como tal. Aunque no era uno conocido, sí tenía un comportamiento que se sabía que era diferente a lo que normalmente debe de ser un correo real. Y luego de eso, como último, lo que hicieron fue realmente bloquear el correo. El profesor ni siquiera se dio cuenta. ¿En cuánto tiempo ocurrió esto? Como dice acá, en lo que uno pestaña. En menos de 400 milisegundos ocurre un proceso como este. Y ustedes dirán, esto es lo ideal, ¿cómo llego ahí? Esa es la realidad de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Cómo podemos llegar a ese punto en el que nosotros, con nuestro centro de datos y con las herramientas de seguridad que tengamos, podamos proteger a todos nuestros usuarios sin que ellos mismos se den cuenta de que lo estamos protegiendo? Entonces, lo primero que se menciona acá, del punto de vista de como administrador de seguridad, es lo que se conocen como silos. Y cuando le dicen acá que los silos son el Bane of Security Operations, no estamos hablando de Batman, estamos hablando realmente del dolor de cabeza que eso representa para seguridad. Entonces, aquí por ejemplo les dicen, perfecto, viene un atacante y el atacante se asegura de aprovechar todo lo que encuentre para poder hacer el ataque. Mientras tanto, tenemos una persona de seguridad que tiene que, como decimos por acá, estar atrás del atacante en todos esos hilos diferentes. Mientras más hilos tengamos y mientras más separado sea el ambiente, mientras menos integración tengamos, pues va a ser mucho más difícil para la persona de seguridad proteger todo este ambiente. Y ustedes saben que ya eso lo hemos hablado mucho, ya hemos hablado mucho de temas de pandemia, ya hemos hablado mucho de lo que es manejo a nivel de seguridad. Pero ustedes saben bien que cuando hablamos de estos hilos y hablamos de cómo los usuarios se están acostumbrando a trabajar remoto, a usar las herramientas desde la casa, a usar las herramientas desde diferentes sitios, no podemos trabajar como antes. Antes, ¿cómo se trabajaba la seguridad? Yo me aseguro de que todo esté en la empresa y todo lo que esté en la empresa yo le pongo candado. Esa no es una manera de trabajar en estos tiempos. Entonces, ¿cómo lo vamos separando? Nos vamos asegurando de que, por un lado, tengamos todo el tema de inteligencia, señalización, tengamos el manejo de la identidad de los usuarios, nos aseguremos de que dentro de esto tengamos definido todo el proceso para todos los sistemas que tengamos en la empresa, sistemas de correo, sistemas de archivos, sistemas de aplicaciones propietarias, páginas web. Y adicional a esto nos aseguramos de que de alguna manera dentro de nosotros como cultura de seguridad sepamos cómo mapear los incidentes, cómo tener eventos, cómo tener alertas, cómo, digamos, poder darle seguimiento a todo este proceso. Y lo otro que vemos acá es lo que se llaman los playbooks and automation, lo que es la manera de nosotros automatizar el proceso de remediación, de protección y de investigación. Todo esto lo vamos a estar viendo en la sesión de hoy. Si es bueno que tengan en cuenta, la sesión de hoy
como todos ya saben, es de unos 45 minutos, por lo que nos queda más o menos una media hora de, de presentación y al final entonces vamos a tener una sección de preguntas como las otras sesiones que ustedes han visto en este evento. Vamos entonces del punto de vista de los atacantes. No sé si esto lo habían escuchado, yo lo escuché recientemente en otro evento y realmente es algo que se me quedó grabado porque es un muy buen ejemplo. Los atacantes son como el agua. ¿Cómo así? Ustedes echan agua en cualquier sitio y ¿qué va a hacer el agua? Va a tomar el camino más corto, el camino más fácil. Entonces los atacantes a nivel de ciberseguridad lo que hacen es buscar siempre la brecha más fácil de atacar y en base a eso decidir si vale la pena o no atacar esa institución. Mientras más ganancia tengan por menor inversión, es que van a decidir si atacar o no a una institución. Entonces nosotros como institución o como empresa, digamos, o como encargados de seguridad, tenemos que asegurarnos de que se les haga lo más difícil posible con algo que sea parte del presupuesto de la empresa. Tenemos que estar siempre conscientes de qué es lo que la empresa va a necesitar o lo que la empresa realmente puede cubrir. Entonces, ¿qué ocurre? Si lo vemos desde el punto de vista de opciones, como les dije, cuando trabajamos con un esquema como este, en el que tenemos dispositivos, tenemos cuentas de usuario, tenemos software intermediarios, tenemos interfaces por las que se utiliza el sistema, tenemos a las cuentas de usuario y entonces tenemos cuentas que se llaman privilegiadas, que son los administradores, tenemos muchísima superficie de ataque. Los atacantes pueden elegir prácticamente cualquiera de estos puntos para interrumpirlos, tomar el control de algún acceso administrativo y hacer el ataque. No importa que sea phishing, no importa que sea man in the middle, no importa que sean vulnerabilidades, siempre es en base a lo que se dice esta superficie de ataque. Entonces, ¿cómo lo vemos del punto de vista? Un concepto que lo hemos visto mucho últimamente, lo hemos conversado mucho, que es lo que se llama Zero Trust. Cuando le hablan de Zero Trust, esto es algo, concepto general de seguridad. Los que son de seguridad ya saben de qué se trata. La idea es la siguiente. Dentro de mi ambiente me voy a asegurar de que confío en nadie. Yo como administrador no confío ni siquiera en mí mismo, no confío en las personas que están alrededor de mí. Y no estamos hablando de temas sociales. Yo no estoy diciendo que no confío en la persona que está al lado de mí como tal, pero si su cuenta es vulnerada, pues entonces pudiéramos tener un inconveniente. Entonces el concepto de Zero Trust es asegurarnos de que ninguna cuenta privilegiada sea fácil de acceder, que tengamos completo control de todos los procesos intermediarios y que aseguremos esas cuentas privilegiadas de manera tal de que el atacante se le haga muy difícil lograr capturar alguna de estas cuentas antes de que de que lo notemos, de que sepamos qué está ocurriendo. Entonces, si se fijan por acá, lo primero que les dicen es este mismo punto, de que nos aseguremos de proteger estas cuentas. Normalmente, ¿cómo lo hacemos? Hay muchas herramientas de multifactor authentication, lo que es múltiples factores de autenticación, asegurarnos de la autenticidad, etcétera. Todo eso ustedes lo conocen. Pero el concepto como tal, ¿en qué se basa del punto de vista de como centro de seguridad? Es cómo vamos protegiendo el enterprise, que es lo que para nosotros, digamos, tiene un X costo, dependiendo de las herramientas que utilicemos. Para el atacante, puede ser que esta sea lo más fácil de atacar. Puede que sea la parte del acceso privilegiado. La idea es que mientras más de esto podamos cubrir, nos aseguremos de que el costo para el atacante lograr entrar sea mayor. Entonces, como les mencioné, la idea es que nosotros como defensores dentro de la institución usemos el menor costo posible para que sea lo más costoso posible para el atacante acceder. ¿Qué es lo que ocurre en la mayoría de los casos? Lo mismo que ocurre en seguridad física. Mientras más protección veamos en un sitio, el atacante dice, no, mejor ni lo intento. Mejor me voy a otro lado que yo sepa que tenga menos seguridad y que sea más fácil para mí tener un retorno de inversión mayor. Retorno de inversión, sí, entrar a un banco que sea menos seguro, a un banco que sea más seguro, porque voy a tener más dinero en ese banco que es menos seguro. Esa es la idea general. Entonces, del punto de vista de arquitectura general, vamos a entonces a cambiar al concepto de arquitectura. Aquí voy a utilizar esto es público, ustedes lo pueden buscar acá en, vale la redundancia, aka.ms/mcra. Esto es una arquitectura pública de Microsoft que me gusta mucho utilizar
Y de nuevo, me gusta mucho utilizarlo, no porque lo había usado antes, realmente es el primer evento donde lo presento, pero realmente está muy completo y ustedes van a ver por qué lo digo. Fíjense que desde el punto de vista de concepto, arquitectura, todo lo que tenga una empresa y lo que es seguridad, comenzamos por lo tradicional, mi data center. Dentro de este data center que tengo, tengo todo lo que son servicios de uso interno y tengo todo lo que son servicios de uso externo. Entonces, cuando tengo todos estos servicios, ¿cómo comienzo a protegerlo? Pues perfecto. Primero, del punto de vista de uso. Punto de vista de uso, tengo dispositivos, Android, iOS, Mac, Linux, Windows, diferentes servidores de diferentes tipos de servicios. Tengo son los endpoints que tengo que proteger. Entonces, todos estos son posibles, digamos, sitios vulnerables o endpoints vulnerables. ¿Qué pasa? Por el otro lado, entonces está el manejo de la identidad. La mayoría de las empresas sabemos que utilizan Active Directory. Hay empresas que utilizan OpenLDAP, por ejemplo, que es de Linux. No importa lo que ustedes utilicen, es el manejo de identidad. En este caso, este manejo de identidad lo estamos viendo por el lado de Active Directory como tal. Pudiera ser en nube, eso tampoco es relevante. Y ya teniendo todo el manejo de identidad, fíjense que tenemos muchísimas maneras de protegerlo. Claro, si estamos dentro del ambiente de Microsoft y si estamos en un tercero también hay alternativas, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué se menciona acá entonces? Algo que se llama el Conditional Access. Esto es particular de Microsoft, pero es para el mismo concepto de Zero Trust. ¿De qué me aseguro? De que en base a condiciones específicas tengo entonces acceso a las cuentas privilegiadas o incluso a las cuentas de ejecutivos de la empresa. Entonces voy asegurándome de que esta identidad que es utilizada en estos dispositivos tenga acceso justamente a lo que necesita. Pero ¿qué pasa? En la actualidad eso no es lo único. En la actualidad uno decía, bueno, vamos a decir antes, uno decía, le pongo VPN y ya, simplemente desde que accedo a VPN ya me estoy asegurando de que está protegido. Pero ustedes saben que en un data center moderno, en un SOC moderno, vamos a tener que proteger nube, vamos a tener que proteger soluciones de terceros, vamos a tener que proteger otro data center. Entonces, estas soluciones de terceros pueden ser Google Cloud, pueden ser AWS, puede ser Microsoft Azure, no importa. La idea es que tenemos que asegurarnos de que todo lo que utilice el usuario podamos protegerlo de alguna manera. Y si vamos entonces al punto de vista de lo siguiente que muestra acá, que es, digamos, todo el ambiente que debemos proteger y, digamos, el centro de operaciones que vamos a estar utilizando, pues entonces vamos a tener algo como esto. Necesito tener una herramienta de seguridad, que en este caso se muestra como el Security Center de Azure. Esta herramienta de seguridad puede componerse de múltiples, digamos, servicios. Entonces, ¿cuáles son los que muestran acá? Se muestran algunos, por ejemplo, con integración de IoT. Ahora mismo todo lo que es seguridad en Microsoft se ha cambiado el nombre a lo que se llama Defender. Básicamente todo lo que es Defender es lo que antes conocíamos como ATP, lo que conocíamos como el Security Center como tal. Todas estas soluciones Microsoft la ha ido renombrando, pero al final es el mismo concepto de protección que hemos estado hablando. Entonces, teniendo las herramientas base, luego de eso entonces es que construimos lo que se trata, digamos, todo digamos, el evento de hoy, que es este centro de operaciones moderno. Cuando tengamos en cuenta un centro de operaciones moderno, si se fijan acá, tenemos todo lo que es protección de terceros, protección de endpoint, nube que puede ser Office 365, protección de identidad que puede ser de Azure, puede ser de un AWS, puede ser de Google Cloud. Tengo lo que es software como servicio. Tengo SIEM, que puede ser Azure Sentinel, que lo vamos a hablar en un momento. Y todo este esquema de detección, de respuesta a ataque, de alertas, puedo manejarlo internamente o puedo usar un proveedor de tercero. La idea acá es que necesito de alguna manera poder monitorear todo esto que vamos a estar trabajando en premisas. Ya teniendo este monitoreo, entonces me aseguro de ir cubriendo otros sistemas adicionales como por ejemplo GitHub, como esto del tema de acceso privilegiado y el Zero Trust que estábamos hablando hace un rato. Y en paralelo, aunque no es directamente relacionado al SOC, sí es relacionado al tema de seguridad, manejo de riesgo y todo el tema de auditoría, que es por el lado de protección de información.
todo lo que es prevención de pérdida de información, DLP, lo que es protección de documentos, archivos, protección de correos, information protection en general. Entonces, si se fijan, con un esquema como este, tenemos cubierto prácticamente todo lo que es seguridad dentro de la institución. Entonces, basado en una arquitectura como esta, que muchos no estamos en ese nivel, muchas empresas sí lo están, muchas empresas nosotros hemos colaborado en que lleguen a un nivel prácticamente como el que están viendo, ya teniendo algo como esto, o pensando en algo como esto, pues debemos pensar en un SOC que pueda soportar una arquitectura así. ¿Cómo debería ser un SOC como este? Algo como lo que están viendo en pantalla. Poco a poco les voy a ir mostrando dentro de la sesión herramientas que podemos utilizar para llegar a un esquema como este. Y al final entonces regreso a este esquema para que lo vean. ¿Qué debemos tener en cuenta acá? El mismo concepto de cómo esto se va separando en capas. Fíjense cómo aquí yo tengo, primero el concepto de que, perfecto, tengo mi centro de operaciones y ese centro de operaciones está manejado por una persona, está manejado por dos personas. Si es una empresa enterprise, puede que tenga 5 personas, 10 personas para esto. Aún así, esquema viejo era yo capturar la mayor cantidad de información posible y en base a eso accionar. ¿Qué ocurría y qué ocurre en muchos sitios ahora? Que cuando tengo tanta información, como tengo tanta información, puede que tarde mucho tiempo en darme cuenta y en accionar. Entonces, por eso la primera capa es automatización y asegurarnos de tener una respuesta, digamos, una remediación lo más pronto posible. Cuando vamos a Tier 2, entonces nos aseguramos de tener una investigación y remediación y análisis reactivo en base a lo que nos dimos cuenta por los sistemas automáticos que tenemos. Pero digamos que el caso ideal es lo que normalmente aquí vemos como Tier 3, este escenario de hunting. Hunting es, sí, viene de la palabra en inglés de cazar. La idea es, yo como encargado de seguridad, empezar a buscar qué está ocurriendo. No solamente confiando en los sistemas automáticos, no solamente confiando en los logs, no solamente confiando en las alertas, sino yo mismo decir, déjame pensar como un atacante, déjame ver qué puedo intentar en mi ambiente, déjame yo intencionalmente todos los días o cada semana o cada mes buscar vulnerabilidades. Mientras más tiempo espero, pues peor porque es menos el tiempo que tengo para remediar y darme cuenta de si está ocurriendo algo o no. Pero la idea del hunting es proactividad. Yo de manera proactiva buscar lo que está ocurriendo. Entonces, ya teniendo un escenario como este y teniéndolo en mente, pues entonces vamos a empezar a hablar de diferentes herramientas que pudiéramos utilizar. Y aquí vamos a empezar a hablar de herramientas no solamente de Microsoft, herramientas open source, herramientas de terceros, algunas de pago, algunas como son open source, gratis, que ustedes saben que implica entonces temas de configuración. Entonces empecemos por las fuentes de información. La primera herramienta que debo tener como, digamos, encargado de seguridad y como centro de operaciones son las múltiples herramientas para yo monitorear todo lo que tengo en la empresa. Aquí abajo, por ejemplo, se menciona todo el tema de información general, aquí se menciona el tema de endpoint, se menciona el tema de redes, se menciona el tema de aplicaciones, temas de seguridad general a nivel de aplicaciones o dispositivos. Entonces, todo eso son fuentes de data que yo como encargado de seguridad voy a tener que manejar de alguna manera. Estas herramientas, de nuevo, las que les voy a ir presentando es para entonces aprovechar ya sea estos múltiples dispositivos y algunas son también soluciones en línea que me dan, digamos, alternativas para yo poder empezar a manejar estos servicios. Uno de los que se mencionan acá es el CERT. El CERT Division es realmente una entidad, parte del Software Engineering Institute, el SEI. Esto realmente tiene muchísimos años en el mercado, me parece que más de 20 años. Y CERT se dedica mucho al tema de publicaciones de seguridad. Quienes son de seguridad probablemente lo han escuchado ya antes. Y saben que ahí se publican temas de vulnerabilidades, temas de noticias de seguridad, que es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a nivel mundial sabemos que hay ataques que son críticos que debemos de accionar. Recientemente algunos recuerdan que hubo unos ataques, por ejemplo, de Exchange que fueron publicados, Exchange en premisas, realmente el Exchange en línea no fue afectado por esto, pero sí en base a eso
todos los que tienen o tenían en ese momento Exchange en premisas tuvieron que accionar. Por otro lado, por ejemplo, tenemos soluciones como Shadow Server. De nuevo, esto es una página donde podemos ver también artículos, donde podemos tener feeds, por ejemplo, de data que pudiéramos tomar acción, de temas importantes que debemos de considerar. Otras páginas, por ejemplo, como Fishtank o MX Toolbox, ayudan mucho desde el punto de vista de automatización de los procesos. ¿Por qué? Porque son feeds, son fuentes de data públicas que podemos utilizar para saber si, por ejemplo, este correo es un phishing o si, por ejemplo, tengo algún inconveniente a nivel del sistema de correo y temas de blacklist. Entonces, estas son páginas de ejemplo que pudiéramos nosotros aprovechar. Por otro lado, tenemos herramientas, por ejemplo, como Virus Total, que es una solución de sandbox en línea, donde podemos subir, por ejemplo, un archivo y en base a esto la página se encarga de hacer un análisis completo y entregarme el resultado de si hay algún inconveniente y cuáles pudieran ser los inconvenientes y posibles soluciones de eso que está ocurriendo con ese archivo, ese documento, ese logo, lo que sea que tengan. Hay otra solución de sandbox, por ejemplo, que es la que se conoce como AnyRun, que está muy enfocada al tema del punto de vista global. En esta ustedes pueden ver que hay todo el tema de posiblemente ataques que se conocen en qué áreas, en qué regiones están ocurriendo, cuáles son los que tienen más inconvenientes y demás. Y por ejemplo, otro que se menciona acá, ya vamos del lado de, por ejemplo, open source, es Helk, que por ejemplo Helk como tal es una herramienta parte del OpenStack de LK para temas también de seguridad, monitoreo y alertas. Y por otro lado, MISP, que también es open source, donde MISP como tal tiene fuentes públicas que ustedes pueden presentar y que ustedes pueden consumir dentro de la institución para asegurarse de que están protegiéndose de posibles ataques o posibles amenazas conocidas en Internet. Por otro lado, tenemos soluciones, por ejemplo, como OS Query. OS Query es exactamente como dice el nombre, consultas al sistema operativo. Básicamente la herramienta instala unos agentes dentro de Linux, dentro de Mac, dentro de Windows, dentro de prácticamente todos los sistemas operativos que hay ahora mismo en el mercado. Y con esta solución ustedes pueden hacerle consultas a los sistemas operativos como si fueran base de datos. ¿De qué les sirve esto? Ustedes se imaginan las posibilidades. Teniendo estos agentes y pudiendo hacer esas consultas, ustedes mismos pueden investigar lo que está sucediendo y les sirve mucho para el mismo tema de hunting que hablamos hace un momento. Por otro lado, cuando hablamos de temas, por ejemplo, de Application Firewall, Web Application Firewall, es cómo podemos asegurar la página web que tenemos. Primero, del punto de vista de acceso, y esto es el Web Application Firewall. Si tenemos una página web que publicamos y lo hicimos no importa el proveedor de hosting, o lo hicimos en una nube propia, o lo hicimos en un servidor local, debemos de protegerla de alguna manera. Y para esto están los Web Application Firewall. Algunos de los que se mencionan acá, la mayoría de acá son de pago. Por ejemplo, Cloudflare es de pago, da temas de caché y da temas de WAF como tal. WAF es Web Application Firewall. Sucuri da temas o sea, nos da todo el servicio de seguridad. Azure Front Door, Web Application Firewall también da temas de seguridad. AWS Web Application Firewall igual. Mod Security es un ejemplo de WAF open source que ustedes pudieran utilizar. Aquí lo importante es que toda página web que vayan a publicar, siempre es bueno que sea detrás de un Web Application Firewall para que le proteja lo que sea que ustedes vayan a poner ahí. Por otro lado, tenemos temas de si ustedes hacen desarrollo. Si ustedes hacen desarrollo a la medida y tienen algo, por ejemplo, como código, no importa que sea código particular en .NET, que sea en Java, que sea en Ruby, Python, no importa. Ustedes pueden utilizar soluciones como Infer o pueden usar soluciones como Inspect de Chef. Chef es muy conocido por el lado de los agentes de automatización y para el lado de DevOps, y de infraestructura como código. Pero en este caso, Inspect de Chef es específicamente para inspeccionar código y asegurarnos de lo que está ocurriendo. Y uno, dentro del código, lo que pudiera ocurrir o vulnerabilidades que tenga. Uno que tiene un nombre y un lema que hasta suena gracioso más para las personas de infraestructura, es el tema de Gauntlet.
Gauntlet dice, be mean to your code and like it. Es decir, Gauntlet se asegura de atacar el código de manera que puede encontrar todas las vulnerabilidades que haya dentro de ese código y asegurarse de entonces de alguna manera poder solventar lo que se encuentre. Entonces una solución como Gauntlet también es súper interesante para, no importa que seamos de seguridad, que seamos de infraestructura, que seamos de desarrollo, es muy importante que hagamos análisis como estos. Otro punto que se menciona acá es ya entonces del punto de vista de fuentes de datos. Recuerden que todavía estamos en nuestro centro de operaciones viendo herramientas para tenerlas como fuente. Todavía no hemos empezado a correlacionarla, todavía no la hemos almacenado, todavía no la hemos empezado a analizar ni a tomar acción. Estamos es recolectando información para poder tomar acción. Entonces, otras soluciones, por ejemplo, el que se menciona acá está Iron Wasp. Iron Wasp es muy dedicado al tema de vulnerabilidades de páginas web. Con una solución como esta, ustedes pueden, antes de publicar una página, hacerle un análisis y ver cómo pudieran atacar esa página y qué temas deben de corregirse en esa página web antes de publicarla. Node Security Platform es igual para vulnerabilidades, específicamente en temas de código. Por otro lado está Sysofy Linux. Linux o Linux es una solución muy específica para Linux. Sí, si hablábamos, por ejemplo, en 2005, 2010, siempre decían, ponlo en Linux, que eso es más seguro y ahí no se ataca, o no hay virus para Linux. Realmente en estos tiempos ni siquiera, fíjense que ya no hablamos de virus, ya no hablamos de malware como tal, ni de spyware, hablamos de amenazas. Entonces, en todo sistema que vayamos a publicar hacia Internet, todos debemos de asegurarlos de alguna manera. Entonces, Sysofy y Linux están especializados en vulnerabilidades para sistemas Linux que vayamos a publicar. Otro de los que menciona acá es OWTF, que es el Offensive Web Testing Framework. Es una solución igual para vulnerabilidades, pero de manera proactiva buscar posibles vulnerabilidades en las páginas que vayamos a publicar. Otro que se ve acá es SNYK, Sneak, es este logo de acá. Y este framework está especializado en evaluar código abierto. De nuevo, pudiéramos evaluar códigos, por ejemplo, de Node.js, Ruby, Golang, Scala, Java, .NET Framework, Python, PHP. La idea es que con una solución como esta podemos revisar de nuevo el código y asegurarnos de que lo que sea que vayamos a publicar sea lo menos vulnerable posible. Entonces, fíjense que le estoy mostrando herramientas de terceros, herramientas Microsoft, herramientas open source que ustedes pudieran utilizar. Ustedes como encargados de seguridad son los que tienen que decidir cuáles de estas herramientas son más propias para lo que ustedes tienen y si tienen algún costo, pues entonces asegurarse de que sea parte de su presupuesto. Por otro lado, vamos entonces al siguiente punto. Hablamos ya de las fuentes. ¿Cuál es el siguiente punto? Lo que se llama la ingesta de información. Asegurarnos de que esa información que vayamos a utilizar vaya de manera correcta al sitio donde se va a almacenar, sea transformada de la manera que se pueda utilizar y que realmente sea útil lo que estamos almacenando. Aquí de nuevo, fíjense que estamos viendo soluciones abiertas, soluciones propietarias, por ejemplo, de AWS como Amazon Glue, Azure Data Factory para el tema de transformación de data, el mismo Python que ustedes saben que es código, que desde Python hay muchísimas soluciones de seguridad que utilizan Python realmente para trabajarse, para temas de hunting y demás. Y uno de los que está mencionado acá es Intel MQ. Intel MQ como tal se utiliza mucho para el tema de procesar esta información y como ven aquí, con Intel MQ podemos hacer bots automatizados, por ejemplo, para manejo de incidentes. Podemos manejar diferentes fuentes de información, de logs especializados, de logs de terceros, de logs de dispositivos, y podemos crear, por ejemplo, listas negras personalizadas. Aparte de Intel MQ, como mencioné, pueden usar Amazon Glue, pueden utilizar Azure Data Factory, pueden usar Logic Apps de Azure, pueden usar temas serverless en AWS. Todo depende de cómo ustedes vayan a ir creando su data center, ya sea de nube, ya sea de premisas, y su centro de operaciones de seguridad, su SOC, es que ustedes deben empezar entonces qué herramientas van a utilizar para transformar toda esa data de todas esas fuentes de información que ustedes van a implementar.
Luego de eso, entonces deben decidir dónde lo van a almacenar. Claro está. Si ustedes piensan del punto de vista de almacenamiento tradicional, ustedes van a decir, pues lo pongo en mi storage. Me compro una SAN de 25 teras, me compro una SAN de 80 teras, que ustedes saben lo que cuestan, lo que han trabajado con eso, y ahí empiezo a almacenar toda mi data. Si ustedes dicen, no, realmente como empresa, yo prefiero escalar en base a la necesidad, pues entonces hagámoslo con su solución de nube. Ustedes pueden decidir si utilizan Google Cloud, si utilizan AWS, si utilizan Azure, y en base a eso ustedes deciden qué tipo de storage para cada uno de los tipos de data que ustedes van a utilizar. Por el lado de Amazon, con EFS, con EBS, Glacier, pueden utilizar, digamos, data de bajo consumo, de data económica con S3. S3 pueden utilizar data con alto desempeño. Del lado de Azure pueden usar, por ejemplo, Data Lake para todo el tema de manejar altas cantidades de información que vaya a ser correlacionada. Pueden utilizar discos para máquinas virtuales, sistemas de archivos para, si quisieran consumirlo directamente como si fuera file server. Tema de cola que se usa mucho para desarrollo, que lo pueden usar también como para temas de eventos dentro de su solución de alertas, monitoreo y seguridad. Temas de tabla que se utilizan mucho para el manejo de los logs, por ejemplo. Y ya del lado de Azure Functions, Azure Log Analytics, lo que es Lambda, lo que es Amazon Athena, es esta manera de yo hacer estas consultas, digamos, para los sistemas que voy a estar almacenando. Entonces, fíjense que siempre que hablo de storage, debo de buscar también la manera que voy a relacionar toda esa data que estoy almacenando. ¿Por qué? Recuerden lo que les dije hace un rato. Modelo tradicional, recolecto mucha información. Pero en un centro de datos moderno, ¿qué hago con 10 teras de información? ¿Qué hago con 20 teras de información? Tengo tanta información que no tengo manera de procesarla. Entonces debo de asegurarme de que las herramientas que voy a utilizar me sirven para procesarla y relacionarla de manera rápida y de manera efectiva. Entonces, el siguiente punto, perfecto, ya tengo todas las fuentes de información, ya tengo la manera como voy a entrar a esa data y la voy a transformar para yo utilizarla y ya tengo cómo la voy a almacenar. ¿Qué es lo siguiente? Tengo que analizarla de alguna manera. Entonces, para el tema de análisis, de nuevo, hay muchísimas herramientas que podemos utilizar. Si se fijan, por ejemplo, del punto de vista de herramientas abiertas y herramientas también de pago, tenemos RR Rapid Response, tenemos Mirador, que es una solución realmente de terceros con este nombre. Tenemos opciones de utilizar, por ejemplo, dentro de Azure Machine Learning, dentro de todo el tema de Azure y Log Analytics, agregar Machine Learning para entender la información. De alguna manera podemos también proteger lo que estamos trabajando dentro de Machine Learning y también proteger lo que sea que vayamos a trabajar ya en todo el sistema de nube y tener control de lo que estamos viendo. Entonces, entrando en detalle específicamente, por ejemplo, con GRR, GRR se basa mucho en el tema de, luego de que tengo la data almacenada, como les dije, pues debo de procesarla y analizarla de alguna manera. Y fíjense cómo tengo incluso código, como se llama Python Hacks, puedo tener revisión remota de equipos, puedo tener análisis de vulnerabilidades que ya fueron procesadas por los sistemas anteriores. Por otro lado, también otra manera de procesarlo es como les dije del lado Mirador. Claro, Mirador está entre un punto de análisis y consumo de información, que es el último punto que vamos a hablar hoy. Cuando lo veo del punto de vista de análisis, tengo entonces algo como esto, donde tengo interacción, digamos, de manera dinámica, puedo tener predicción de resultados en base a la data que fue almacenada y puedo tener incluso un modelado estadístico de la data para saber qué pudiera ocurrir con ciertos tipos de ataques. Por otro lado, por ejemplo, podemos utilizar soluciones como Log Analytics, ya esto es específicamente el lado de hunting dentro de Sentinel, donde ustedes pueden tener correlación de información de múltiples sistemas de nube y de endpoints, donde nos aseguramos de que, perfecto, lo que ocurrió fue en este usuario, pero este usuario se conectó a estos servicios que estaban en estos servidores y podemos tener un track completo de lo que ocurrió en este ambiente y poder ver en qué momento fue cada una de las fases del proceso. Entonces, ahí puedo hacer un análisis de eso que tengo almacenado de manera efectiva sin yo tener que ir a hacer consultas y queries a mano, yo como administrador del área de seguridad.
Por otro lado, lo que se menciona acá es por el lado de los playbooks, cómo yo puedo automatizar este proceso, cómo yo me aseguro de que cuando llega un caso se procese de manera automática. Ya digamos, el último punto, del punto de vista de seguridad, vale la redundancia, es el consumo de esta información. Ya la almacené, ya la procesé, ya usé herramientas de análisis de manera automatizada o de manera manual. Vamos a empezar a presentarla para consumo administrativo o para consumo de ejecutivos. ¿Qué pasa? Hay soluciones, por ejemplo, como Grafana, Grafana Labs, Kibana, para temas de nuevo open source o temas de containers. Podemos usar también Power BI como una herramienta para mostrar la información. Azure Sentinel como tal, aunque es un SIEM, también tiene varias herramientas para mostrar información. Pero si nos vamos específicamente, por ejemplo, a Grafana, con Grafana podemos tener información de consumir las gráficas como tal, tener histogramas, gráficos, mapas, presentar la información de una manera que sea útil para nosotros como seguridad, pero también esta solución puede servir para el equipo de infraestructura y para crear alertas desde el punto de vista tanto de seguridad como de desempeño, por ejemplo, de los equipos. Kibana igual, del lado de LK me aseguro de mostrar la información de manera correcta. Si digo, vamos a consumirlo con Power BI, igual puedo crear dashboards de Power BI, tanto para soluciones de 365 o nube Microsoft, como soluciones de terceros que se hayan procesado o que se hayan utilizado dentro de la institución. Si vemos acá, por ejemplo, del lado de soluciones también de terceros que pueden presentar información, una de ellas es Shadowbusters, que es para mostrar en un mapa global, esto está en GitHub, para mostrar en un mapa global formas de ataques, por ejemplo. El último punto, y no menos importante, digamos que dentro para un SOC, este es el más importante, es la solución de SIEM que vamos a utilizar. ELK, OSEC, Apache Metron, Alien Bolt son soluciones open source que pudieran utilizar, que son bastante útiles, o pudieran usar soluciones de tercero que también, como la misma de Microsoft, Azure Sentinel, Datadog, Splunk, Logarithm, Alien Bolt de AT&T ahora, todas estas soluciones que son de pago les sirven para usarla como SIEM. Pero ¿cuál es el punto que deben tener en cuenta? Y ya este es el resumen de este centro de operaciones moderno que vamos a fabricar. Y esto es ya para cerrar antes de entrar a la sección de preguntas. Este centro de operaciones modernos, ¿qué debe de tener en cuenta? Uno, el tema de el mean time to acknowledge. ¿En cuánto tiempo me doy cuenta de lo que está ocurriendo? Mean time to response, la efectividad que tengo, qué tan rápido to remediate, qué tan rápido voy a responder a la situación que está sucediendo, cómo voy a solventar el caso que tengo. Teniendo algo como esto, ¿qué es lo que necesito? Las herramientas que nosotros estuvimos viendo. ¿Para qué? Para integrarlo con una solución clásica de SIEM. Podemos mantener la misma que teníamos o podemos implementar una nueva. Utilizar el mismo sistema de manejo de casos, el sistema de tickets que usemos, integrarlo con las soluciones que vayamos a utilizar en este centro de seguridad moderno, de operación de seguridad moderno, asegurarnos de tener conocimiento e integración de todo lo que está ocurriendo, y para esto se usa mucho lo que es el XDR. ¿Qué pasa? Antes era Endpoint Detection and Remediation, o lo que es ahora XDR es del lado extendido, lo que son Extended Detection and Response, asegurarnos de poder detectar y responder de manera efectiva a lo que está sucediendo en el ambiente. Ya teniendo todo un sistema integrado como el que hemos estado conversando, entonces podemos tener un centro de operaciones moderno donde nos aseguramos de que lo que es el SOAR, que es el Security Orchestration, Automation and Remediation, nosotros como encargados podamos reducir el tiempo y poder aumentar la efectividad para que todas las soluciones que decidamos utilizar en este centro de operaciones me faciliten el trabajo, bajen mi tiempo de respuesta y aumenten mi efectividad. Entonces, esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta y cómo debemos de manejar nuestro centro de operaciones. Ya con esto, si ustedes necesitan, por ejemplo, soluciones de tercero o un partner, por ejemplo, como Solvex, que les colabore en temas de seguridad, que les ayude a administrarlo, que sea un servicio manejado
todo eso ya depende de ustedes, si ustedes entienden que el equipo que ustedes tienen tal vez no sea suficiente o tal vez es más económico para ustedes invertir en un tercero que ya tenga esa experiencia manejando un centro de operaciones modernos como este. Bien, entonces esto le dio la idea general a ustedes de cómo creamos un centro de operaciones moderno y lo que debemos de tener en cuenta. Con esto pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Y muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que les haya gustado mucho. Me quedo acá para ver si tenemos alguna pregunta. Muchas gracias, René, por su presentación. Y sí, ahorita comenzaríamos con la ronda de preguntas. La primera, ¿es mejor utilizar soluciones open source o soluciones de pago para construir mi SOC? Ok, eso es una pregunta realmente que hacen mucho en el mercado y como vieron durante la presentación, realmente ustedes pueden utilizar ambos, pueden utilizar el esquema, digamos, del centro de operaciones con herramientas privadas o las open source. Aquí lo que deben de tener en cuenta es el esfuerzo. Si usan herramientas open source, muchas de ellas no soportan nube, por ejemplo, que eso es algo que deben tener en cuenta porque ahora mismo la nube es lo que más se está utilizando y puede que sea lo que vayan a utilizar. Y mientras más open source es la herramienta, más esfuerzo van a tener que implementar para administrarla. Entonces, pueden utilizar cualquiera de las dos, pero ustedes como persona y como encargados de seguridad es que deben decidir si basan su SOC en herramientas open source e invierten más esfuerzo o si basan su SOC en herramientas privadas que le ofrecen más, digamos, servicios administrados y es menor el esfuerzo para ustedes administrarlo. Muchas gracias, René. Seguimos con la siguiente. Dice, si decido comenzar todo mi ambiente en nube, ¿puedo olvidarme de adquirir soluciones de seguridad y de implementar un centro de operaciones? Bueno, eso es realmente una forma errada de verlo. ¿Por qué? Y eso es muy bueno que lo tengan claro. Cuando decimos, voy a empezar a trabajar en la nube y dentro de esa nube ya estoy protegido, eso no es real. El servicio siempre es compartido. Siempre que nos movemos a software como servicio, infraestructura, plataforma, sabemos que tenemos una parte que me encargo yo como administrador de seguridad y una parte que se encarga el proveedor. Entonces, cuando me muevo a nube, debo de adquirir soluciones de seguridad para nube, ya sea de terceros o de la misma empresa donde el proveedor que vaya a utilizar, y debo de asegurarme de que estén implementadas y de que se estén utilizando. Entonces, no quiere decir que al movernos a nube tenemos que olvidarnos de la seguridad. Al contrario, tenemos que asegurarnos de que mantengamos seguridad. Pero en nube es mucho más fácil manejar la seguridad de lo que son servicios públicos que si lo hacen en premisas. Entonces, eso sí es bueno que lo tengan en cuenta. Ok, muchas gracias, René. La siguiente. ¿Cuáles considera que son los aspectos claves que toda empresa debe de conocer antes de adquirir un servicio en la nube, tomando en cuenta la seguridad? Excelente pregunta. Los puntos claves son la necesidad del negocio. Ustedes como área de seguridad tienen que asegurarse de que lo que sea que vayan a utilizar de nube sea lo mejor para ustedes desde el punto de vista de negocio y cualquier solución de nube que ustedes vayan a implementar es seguro que ya tiene las consideraciones de seguridad. Vale la redundancia. Entonces, si ustedes dicen, me voy a ir con Office 365, pues deben de contratar las soluciones de seguridad de 365 para asegurarnos de que no haya ningún inconveniente. Van por Azure, van por AWS, es saber qué es lo que requiere el negocio, cuál de esos sistemas de nube responde mejor a lo que requiere el negocio y ver entonces cuáles son las mejores soluciones del mercado para proteger ese sistema que voy a implementar. Muchas gracias, René. La siguiente. ¿Cuál es tendencia más fuerte en ataques en la nube actualmente? Bueno, desde el punto de vista de nube es como en premisas. ¿A qué me refiero? Páginas web, puerto 80, eso es lo más vulnerable. RDP 3389 es lo más vulnerable desde el punto de vista de nube. SSH es súper vulnerable. Entonces, todo lo que ustedes deben proteger de cara a Internet, cuando lo hacen en premisas, asimismo lo deben proteger en la nube. Y claro está, cuando alguno de esos son vulnerados, pues entonces van a sufrir un ataque posiblemente de ransomware o un ataque de negación de servicios. Entonces, el punto es que a nivel de seguridad, cualquiera de esos sistemas vulnerables que acabo de mencionar,
son los que, digamos, tal vez son los más comunes y lo van a tener que manejar, no importa que sean premisas, no importa que sea en la nube. Ok, muchas gracias René por su presentación. No sé si quiere adicionar algunas palabras para finalizar. No sé si se ve en pantalla lo que tengo, lo que estoy presentando. Bien, Sí, entonces, muchas gracias a todos por su tiempo en el día de hoy. Si se fijan acá, para temas de donde basamos esta presentación, mucho de ello fue basado en documentación oficial de Microsoft, otros documentaciones, digamos, de tercero para las herramientas que le presenté. Hay mucho más herramientas de las que yo hablé hoy. Aquí hay unas 50 herramientas que son súper interesantes para todo el tema de seguridad. Para contactos, pueden hablar con otros en Solvex, pueden escribirme directamente, pueden hablar con el equipo de ventas, aunque dice ventas, no le tengan miedo, nosotros damos muchos servicios de consultoría para decirles qué es lo mejor para ustedes sin ningún compromiso, digamos, de compra. Entonces es bueno que nos contacten si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, y nosotros haremos lo mejor posible para que ustedes tomen la mejor decisión como empresa. ok, muchas gracias por su tiempo eh, y pues aquí quedamos con la presentación, René. Gracias por todo. Gracias a ustedes por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Un placer.